Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 24 de febrero del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3000 soldados israelitas, bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 24 de febrero del 2019.
La primera lectura nos habla de cómo la grandeza del hombre se encuentra en su capacidad de perdonar. David elige perdonar en lugar de vengarse, logrando así vencer el odio de Saúl y recibir la bendición de Dios. En la segunda lectura, nos dice que el saber amar y perdonar, es la forma en que el hombre se transforma de ser terrenal, a ser celestial. Y el Evangelio nos dice, cómo el hombre celestial llega a su perfección, cuando aprende no solo a perdonar, sino a amar al enemigo, recordando que con la medida que mide el hombre a su hermano, así será medido por Dios. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro del profeta Samuel. Saúl, el primer rey del pueblo judío, ungido por Dios para ser rey, perdió esta unción, debido a su desobediencia, razón por la cual el Señor había mandado al profeta Samuel a que ungiera a David como rey de los judíos. Gracias a esta unción, David pudo ganar la batalla contra Goliat, recibiendo la admiración y el respeto de los judíos, causando esto los celos del rey Saúl, quien se propuso a partir de ese momento, matarlo y aniquilarlo. David fue advertido de las intenciones del rey Saúl, a través de Jonatán, hijo del rey Saúl y gran amigo de David. David huye, y Saúl se dedica a perseguirlo, para matarlo. Esta primera lectura, nos relata lo que sucedió cuando Saúl estaba persiguiendo a David y como cuando Saúl con su ejército, estaban acampando en Jaquilá, de noche, estando todos durmiendo, David y Abisai, se internaron en el campamento y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros, su lanza estaba clavada en tierra junto a la cabecera. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. Eso me recuerda la canción de José Alfredo Jiménez, que dice que bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede, qué mentira más grande. A Dios no le gusta la venganza, sino el perdón y la misericordia. Dios nos pone en ocasiones, a nuestro enemigo a nuestro alcance, no para que nos venguemos de él, sino para que lo venzamos a través del perdón, de amor, de la misericordia. ¿Cuántas veces ha sucedido que una persona comete un pecado y negándose a reconocer su falta y pedir perdón, prefiere perseguir con saña a quien le señaló su falta o denunció su pecado, como si esa persona fuera realmente la culpable de la falta que él o ella cometió? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los tuyos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde el principio de la creación, Dios establece claramente, que Él no está de acuerdo con la venganza. Cuando Caín mató a Abel, dice la Biblia, Yahvé puso una marca a Caín, para que no lo matara el que lo encontrara. Génesis. Capítulo 4, versículo 15 al 16. Y en esta lectura, cuando Dios manifiesta sus primeros mandatos a su pueblo, les da como ley y norma, el no vengarse, ni guardar rencor. ¿Por qué? Primero, porque imagínate que tú me haces un mal y yo te quiero vencer con mal, tengo que ser más malo que tú. Y si tú quieres vencerme con mal, tienes que ser más malo que yo. Y si yo quiero volverte a vencer con mal, tengo que ser más malo que tú, y así la bolita de nieve, sigue rodando, hasta hacerse cada vez más y más grande, llegando a ser tan grande, que va a terminar sepultándonos, tanto a ti, como a mí, de tal manera que la venganza y el rencor, no nos lleva a ningún lado, más que a nuestra propia destrucción. En cambio, si yo te hago un mal y tú me haces un bien, tú sales ganando. Porque solo el bien, es capaz de exterminar al mal. Segundo, porque el rencor y la venganza, es al hombre, lo que la pudrición a la fruta. Si a una fruta no le quitas lo podrido, terminará echando a perder toda la fruta. En cambio, si le cortas lo podrido, la parte sana se salva.
El rencor y la venganza, es la pudrición del corazón del hombre. Si no logras quitarle con el perdón, lo podrido al corazón del hombre, el rencor, la venganza, terminarán envenenándolo, amargándolo, enfermándolo. Tercero. Porque el rencor no nos deja avanzar, es como la bola atada a una cadena de un preso. Un monje propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tropezando las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre? Que es un necio, respondió uno de los discípulos. ¿Para qué cargaba las piedras con que tropezaba? Dijo el monje. Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho, los agravios sufridos, y aun la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás, y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro. Así dijo el monje y los discípulos se hicieron el propósito de no cargar nunca el peso del odio o del resentimiento. Cuarto. El rencor y la venganza nos hacen caminar volteando para atrás. Sube a tu familia en tu carro, y maneja en pleno periférico volteando para atrás, ¿qué va a pasar? Lo más seguro, es que vas a chocar, a provocar un accidente, y a exponer a tu familia y a ti a salir heridos o muertos. Trata de caminar volteando para atrás, te vas a caer, a tropezar, a lastimar. El que guarda rencor, el que no perdona, es el que se pasa la vida mirando hacia atrás. Y el Señor nos dice claramente: el que pone las manos en el arado y voltea para atrás, no entrará en el reino de los cielos. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Eclesiástico capítulo 10, versículo 6. No guardes rencor a tu prójimo sea cual fuera la ofensa. No hagas algo bajo el efecto de la cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como el amor es la fuerza de Dios, el odio es la fuerza del diablo. Tanto el amor como el odio tienen la capacidad de transformar al hombre. El amor en hijo de Dios, y el odio en hijo del diablo. En la televisión, invitan a las personas a contar por lo menos hasta 10, antes de dejarse llevar por la ira o la cólera. Ya que lo que viene después de una acción realizada por ira o cólera, es la destrucción. Uno de los frutos del Espíritu Santo, mencionados en Gálatas capítulo 5, versículo 22, es el dominio de sí mismo. Cuando una persona logra tener dominio de sí mismo, ha logrado llegar a la madurez total. Tenemos que tener bien claro, que los sentimientos son voluntarios. Yo puedo producir a voluntad, odio y rencor, o amor y perdón. Así como puedo mover a voluntad, los miembros de mi cuerpo. Si yo le digo a la mano levántate, se levanta. También yo puedo decirles a mis sentimientos no odies, perdona, y mis sentimientos cambiarán el odio por el perdón. Desgraciadamente, muchas personas no saben que los sentimientos son voluntarios, y se dejan llevar por ellos. Es como si una persona no supiera que puede gobernar los miembros de su cuerpo con su cerebro y se dejara dominar por los miembros de su cuerpo, entraría en un caos. Lo mismo sucede a la persona que se deja llevar por sus sentimientos y pierde el dominio de sí mismo. Al perder el control, va a ser llevado a donde no quiere ir, destruyendo a sí mismo y destruyendo a los demás. En esta vida existen dos formas de vivir. Una es llevar a la vida y a los demás a donde yo quiero, y la otra es dejarme llevar por la vida y por los demás a donde yo no quiero. La única forma en que el hombre puede tener dominio de sí mismo, es no dando cabida al rencor, a la cólera y a la venganza, y abrirle sus puertas al perdón, al amor, a la misericordia. Dos expresos políticos argentinos se encontraron, después de muchos años sin haber estado en contacto. Se sentaron en un bar de la Avenida de Mayo y comenzaron a recordar los años negros de la represión,
cuando la gente desaparecía sin dejar rastros. A cierta altura, uno le preguntó al otro: ¿cuánto tiempo estuviste preso? 2 años, fue la respuesta. Sufrí torturas que jamás imaginé. Vi cómo violaban a mi mujer adelante mío. Pero los responsables ya están presos y condenados. Estupendo. ¿Y tu alma ya los perdonó? Claro que no. Entonces, todavía sigues siendo su prisionero. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 2, versículo 13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Mateo, capítulo 5, versículo 7. Somos nosotros los que al perdonar ponemos la medida del perdón que recibiremos de Dios. Un joven estaba muriéndose. Pese a ello, durante 3 días luchó por prolongar su vida. Una religiosa que lo atendía le preguntó: ¿por qué prolongas esa lucha? No puedo morir sin pedir antes perdón a mi padre, contestó. Cuando su padre acudió, se fundieron ambos en un abrazo y el joven le pidió que le perdonara. A las 2 horas, el joven expiró en paz. Dios nos ama, nos perdona. Nosotros debemos hacer lo mismo. El amor verdadero todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo acepta. Primer libro de Corintios capítulo 13, versículo 7. Nada nos ayudará tanto a amar y a perdonar como el experimentar el amor y el perdón de Dios. Igual que amamos y ofendemos a diario, igual debemos perdonar. Pero tanto el amor como el perdón son un proceso. El perdonar conlleva: 1. Reconocer que me han ofendido, que alguien me ha herido. No se trata de buscar el culpable, posiblemente la culpa sea de ambos. 2. Querer perdonar. El perdón afecta nuestra voluntad. El que quiere o desea perdonar, ya ha perdonado. Entonces Dios tiene paso abierto para sanar totalmente. 3. Dios sana. Les daré un corazón nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Libro de Salmos capítulo 147, versículo 6. Dios es capaz de crear un corazón nuevo, de acabar con el odio y el rencor cuando se le deja actuar. 4. El perdón es un don de Dios. Este don hay que ponerlo en práctica, acercándose al otro con un saludo, un gesto de amistad que demuestre que no se guarda rencor. Quien no perdona se hace daño a sí mismo. ¿Quién te ha hecho tanto daño con sus ofensas como el que te haces a ti mismo cuando admites dentro de ti la ira? San Juan Crisóstomo. ¿Quieres satisfacerte un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Lacordaire. Qué alegría el poder ser feliz toda la vida. Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Corintios. El primer hombre Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da vida. El primer hombre es hecho de tierra, es terreno, el segundo viene del cielo, es celestial. Nosotros estamos invitados a dejar de ser hombres terrenales, para pasar a ser hombres celestiales, capaces de dar vida, por medio del amor y del perdón a los que nos rodean. La grandeza de Cristo estriba, en la grandeza de su amor, de su misericordia, de su perdón. Por lo tanto, como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Queremos ser como Cristo, tenemos que aprender a perdonar, a amar y a ser misericordiosos como Cristo. Corrían los aciagos días de la Guerra Civil Española. El odio hacia la religión llegó a extremos difíciles de imaginar. Sacerdote, religioso o religiosa que caían en manos de los comunistas eran, sin más, asesinados. Ocurrió que una mujer viuda tenía un solo hijo, y este había entrado al seminario.
Cuando inició el conflicto, los seminaristas tuvieron que huir a un lugar a salvo. Llegó el momento en que el joven terminó sus estudios y llegó a la ordenación. La madre vivía en una zona controlada por los comunistas, y le había sido imposible acompañar a su hijo. El joven, movido por el amor filial, quiso ir a ver a su madre, a pesar del riesgo. Confiando en la buena voluntad de la gente de su pueblo, se encaminó hacia allá disfrazado. La madre se llenó de alegría cuando el hijo llegó a visitarla. A escondidas el joven inició su ministerio en servicio de la pobre gente de su pueblo. Nunca han faltado ni faltarán los judíos, y alguien denunció al sacerdote. Llegaron los soldados a casa de la viuda una noche, y lo sorprendieron. La madre le suplicaba al coronel al mando, que no matara a su hijo. Encarcélelo, pero por piedad, por amor de Dios, no lo mate. Soy viuda, y es mi único hijo. El dicho coronel era una fiera, y se mostró insensible ante la súplica de la madre. En ese mismo instante el joven fue fusilado, ante el llanto desgarrador de la pobre viuda. Pasó el tiempo. La guerra se definió, y los comunistas fueron derrotados. El coronel iba huyendo, seguido muy de cerca por sus enemigos, y consciente de que si era capturado de inmediato dispondrían de su vida, debía tantas él, llegó a un poblado que lucía todos los estragos de la crueldad de la guerra, y ahí lo alcanzaron sus perseguidores. Desesperado abandonó su caballo, y corrió por calles y callejones buscando desesperadamente un refugio. Miró una casa en la que había una luz encendida, y sin pensarlo tocó con urgencia a la puerta. Por el amor de Dios, ayúdenme. La puerta cedió ante los golpes del hombre, y apareció la dueña de la casa, era la viuda. Al ver a la mujer, sin reconocerla, le dirigió de nuevo la súplica. Por el amor de Dios, ayúdeme. La mujer le dirigió la peor mirada de odio que se haya visto sobre la tierra. Coronel, ¿recuerda la súplica que le dirigí antes de que usted asesinara a mi hijo? El hombre sintió que se helaba su sangre, dio media vuelta para continuar su huida, pero ya era tarde, en la calle resonaban los cascos de los caballos de sus perseguidores, y los gritos de los soldados al organizar la búsqueda. El hombre se detuvo en la puerta, paralizado por el miedo. La mujer entonces le dijo: «En ese armario está la sotana de mi hijo. Rápido, póngansela». El coronel vaciló, pero no le quedaba alternativa. Rápidamente se puso la sotana. La viuda le entregó un libro diciéndole: «Este es el breviario de mi hijo, tómelo y siéntese ahí, de espaldas a la puerta». Tembloroso y vacilante, el hombre obedeció a la mujer lucía un rostro pétreo. Sus quijadas apretadas parecían contener todo un mar de sentimientos encontrados. La puerta fue abierta por un piquete de soldados, que, al ver la figura sacerdotal en oración, pidieron disculpas a la viuda, y se retiraron precipitadamente. El coronel, temiéndose lo peor, tenía sus ojos cerrados. Y el corazón casi se le quería salir del pecho. Se hizo el silencio. Los instantes se alargaron. El hombre no se atrevía a moverse. Empezó a escuchar algo como un murmullo, como una oración. Se atrevió a voltear, y miró a la viuda arrodillada ante un crucifijo. De repente la mujer soltó el llanto y gritaba: «Solo porque me lo pidió en tu nombre, Señor. Solo porque me lo pidió en tu nombre». Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 y 31 al 32. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad.
Más bien sean buenos y comprensivos unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La transformación de hombre terrenal, en hombre celestial, presupone: primero despojarse del hombre viejo, negarse a sí mismo, negar mi tendencia al pecado, al placer, a los vicios, a los apegos, a la venganza, al rencor. Darme cuenta que lo malo en mí, es una vestidura que tengo que quitarme, que mi esencia es el bien, ya que soy un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que es bueno. Y una vez que me quite la vestidura del pecado, revestirme del hombre nuevo, a través del Espíritu, a través de la confesión. Para saber si una persona ha logrado pasar del hombre terrenal al hombre celestial, una señal muy clara, es que ha arrancado de raíz, los disgustos, los arrebatos, los enojos, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad, y en cambio, ha aprendido a ser una persona buena, comprensiva, y que sabe perdonar, como Cristo le ha perdonado. Un amigo me contó la siguiente anécdota. Cuando era niño, era una persona impulsiva que reventaba en cólera a la menor provocación. La mayoría de las veces después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión de ira, me llevó al salón y me entregó una hoja de papel lisa y me dijo: estrújalo. Asombrado obedecí e hice con él una bolita. Ahora, volvió a decirme: déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pude dejarlo como estaba, por más que traté el papel quedó lleno de pliegues y arrugas. El corazón de las personas, me dijo, es como ese papel, la impresión que en ellos dejas, será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. Así aprendí a ser más comprensivo y paciente. Cuando siento ganas de estallar, recuerdo ese papel arrugado. La impresión que dejamos en los demás es imposible de borrar. Más cuando lastimamos con nuestras reacciones o con nuestras palabras. Luego queremos enmendar el error, pero ya es tarde. Alguien dijo alguna vez: habla cuando tus palabras sean tan suaves como el silencio. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10 y 12 al 13. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Pónganse pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo más grave en esta vida, no es mentirle a los demás, sino mentirnos a nosotros mismos y vivir esa mentira. Si de verdad eres una persona que ha aceptado a Cristo como el Señor y el Dios de tu vida, debes de una vez por todas, echar fuera de tu vida los vicios, los rencores, las impurezas, el pecado. Y revestirte del hombre nuevo que no cesa, que no deja de renovarse día a día, que no deja de luchar cada momento e instante de su vida, por ser mejor, por llegar a la perfección, por llegar a la santidad. El hombre celestial, es compasivo, manso, paciente. El hombre celestial ha experimentado el perdón y la misericordia de Dios y por eso es capaz de perdonar a los demás. Si tú nunca has experimentado el perdón y la misericordia de Dios, nunca vas a ser capaz de perdonar realmente a los que te han ofendido. Por eso nos dice esta lectura: como el Señor les perdonó, a su vez hagan lo mismo. Si no has experimentado la misericordia y el perdón de Dios, nunca es tarde, haz un examen de conciencia, arrepiéntete de tus pecados, haz un buen propósito de enmienda y confiesa tus pecados al sacerdote, para que puedas revestirte del hombre nuevo, y puedas quitarte las cadenas del pecado que te impiden perdonar y amar, que te impiden caminar a la perfección y a la santidad, que te impiden ser feliz.
Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18. El Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestros rostros descubiertos, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu de Dios no puede entrar en un hombre lleno de rencor y de resentimiento. En una casa llena, no cabe un huésped más. El hombre terrenal, debido a su soberbia y a su orgullo, se va esclavizando, día a día, en sus rencores, resentimientos, en su hambre de venganza, de revancha. Y solo va a encontrar su verdadera liberación cuando abra su corazón al perdón. En el hombre celestial, es aquel que ha abierto su corazón a la acción del Espíritu Santo, quien lo irá transformando en imagen de Dios, cada vez más y más resplandeciente. Hasta poder llegar a decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Tú pregúntate, ¿en imagen de quién te has ido transformando? ¿Quién te ve a ti, tu forma de actuar, de hablar, de pensar, de sentir, a quién ve? ¿A Dios, a Cristo vivo? ¿O al diablo, a la prepotencia, al orgullo, a la soberbia encarnada? El hombre puede transformarse en imagen de Dios, o en imagen del diablo. Dependiendo qué espíritu deje que actúe en él. El espíritu del pecado original, o el Espíritu Santo, del amor y de la misericordia. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. La única manera de vencer al enemigo, es amándolo. La única manera de vencer a los que nos aborrecen, es haciéndoles el bien. Dios nos invita a reinar con el bien sobre el mal. A vencer al mal a fuerza de bien. ¿Quieres ser un vencedor en esta vida? Ama a tu enemigo, haz el bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, ora por lo que te difaman, al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite el manto déjale también la túnica, al que te pide dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. ¿Has intentado alguna vez en tu vida hacer esto? ¿Por qué no lo intentas? Deja ya de creer en las mentiras del mundo que nos dice que vamos a vencer haciendo lo contrario, o sea, pagando mal, con mal. ¿Te has dado cuenta que no es cierto? Que, en lugar de vencer los problemas, nos metemos en otros peores, por dejarnos llevar por los criterios del mundo. ¿Quieres ser feliz? Cristo nos da la regla de oro por excelencia, el secreto más maravilloso, que te asegura la felicidad. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Si tú eres capaz de decirle a Dios, trátame como yo te trato. A tu pareja, trátame como yo te trato. A tus hijos, trátenme como yo los trato. A tus padres, trátenme como yo los trato. Felicidades. Porque entonces, y solo entonces, serás buen católico, buen esposo, buen padre, buen hijo de familia. Si deseo que me traten con respeto, debo tratar con respeto. Si quiero ser amado, debo amar. Si quiero ser comprendido y perdonado, debo aprender a comprender y a perdonar. Pero la mayoría queremos tratar mal a los demás, y en cambio queremos que los demás nos traten bien. No respetamos a los demás, y queremos que nos respeten. Insultamos, gritamos a los demás y no queremos que nos insulten y nos griten. ¡Ojo! No se puede sembrar chiles y cosechar jitomates. Recuerda lo que dice el dicho: no escupas al cielo, porque te cae la baba encima. Recuerda que con la medida que midas a los demás, con esa misma medida serás medido por Dios. El Papa Juan Pablo II en su mensaje del 1 de enero de 1997 decía: es verdad que no se puede permanecer prisioneros del pasado.
Es necesaria, para cada uno y para los pueblos, una especie de purificación de la memoria, a fin de que los males del pasado no vuelvan a producirse más. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo, precisamente de las experiencias sufridas, que solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina. La novedad liberadora del perdón debe sustituir a la insistencia inquietante de la venganza. Pedir y ofrecer perdón es una vía profundamente digna del hombre y, a veces, la única para salir de situaciones marcadas por odios antiguos y violentos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 14 y 17 al 18 y 21. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante toda la historia de la humanidad, siempre el bien ha vencido al mal. En las películas, en las novelas, en los cuentos, siempre el bien vence al mal. En la vida es la única verdad real. Checa qué ha pasado con todos aquellos que han querido vencer al mal con mal. ¿Te gustaría terminar igual que ellos? Checa qué ha pasado con todos aquellos que han creído en Cristo y han vencido al mal a fuerza de bien. ¿Te gustaría ser uno de ellos? En tu mano está la decisión. Haz el intento, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño, quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo aquella granja, ahí vive mi vecino, bueno, de hecho, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto, no quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo, comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo, eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y dicho. Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. No, espera. Le dijo el hermano mayor. Quédate unos cuantos días.
Tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir. Recuerda siempre que el verdadero católico es el que construye puentes, no el que los derrumba. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Pero y les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque él hace brillar su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amar a los que nos aman, habla de que somos agradecidos y sabemos corresponder, es algo bueno. Pero si queremos llegar a ser perfectos, si queremos llegar a ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que llegar a amar a nuestros enemigos y a rezar por nuestros perseguidores. Se dice fácil, pero es algo que el hombre por sí solo no puede llegar a hacer. Necesita de la ayuda de Dios, necesita de las gracias del Espíritu Santo. A la primera persona que Cristo le pidió que amara a sus enemigos, fue a su propia madre. En la cruz, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, que traducido sería, tu función como mi madre, ha terminado, ahora inicia tu función como madre de la Iglesia, como madre de los pecadores. Cristo le dice a María, no solo que perdone a los que le están crucificando, porque no saben lo que hacen, sino que le pide que se convierta en madre de ellos. Y desde entonces, María se convirtió en madre de la Iglesia, madre de los pecadores. Un sacerdote platica la siguiente anécdota. Una persona venía continuamente a confesarse, de odiar y guardar rencor, a una persona que le había hecho mucho daño a ella y a su familia. Y por más que le aconsejaba que perdonara, la persona decía que no podía hacerlo. Al paso del tiempo, comentó el sacerdote, esta persona me sorprendió, cuando vino a hablar conmigo y me dijo, padre, por fin logré perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Cuando le pregunté cómo lo había logrado, me dijo con la receta de su mamá. Mamá vivía conmigo, era una persona que nunca había aprendido a leer y a escribir. Entonces le dije a esta persona, ¿en qué consiste la receta de mi mamá? Y me contestó su mamá, me dijo que rezara 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías todos los días por mi enemigo, y que después de cada Padre Nuestro y Ave María, dijera el nombre de mi enemigo y lo bendijera. Ahora, después de rezar por el bien de mi enemigo, he logrado perdonarlo y siento como que un peso de 1000 toneladas se hubiera alejado de mis hombros. El sacerdote exclamó maravillado, veo que mi madre, sin haber estudiado tanto la Biblia como yo, ha sabido aplicarla mejor que yo. Si te cuesta trabajo perdonar, pídele a María, Madre del Perdón, que te enseñe a perdonar, y verás cómo pronto vas a aprender. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 12 y 14 al 15. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si no perdonamos por conversión, por lo menos perdonemos por conveniencia. Piensa en la persona que, según tú, te haya hecho más daño. Ahora pregúntate quién ha fallado más. ¿Esa persona a ti? ¿O tú a Dios? Estoy segura que tu respuesta sería, yo a Dios. Ahora checa cómo te ha tratado Dios, a través del sacerdote, cuando vas a confesar tus pecados y a pedirle perdón. ¿Te saca a relucir todos tus pecados del pasado? ¿Te reprocha? ¿Te juzga? ¿Te condena? Claro que no.
En nombre de Dios te perdona y te invita a no seguir pecando. ¿Y tú? ¿Cómo tratas a las personas que te han ofendido, cuando te piden perdón? ¿Les tratas de igual manera? Yo creo que no. La mayoría de veces, tendemos a reprochar, a juzgar, a condenar, a sacar el pasado y refregárselo a la persona en la cara. El Señor nos invita en este Evangelio, a no juzgar, para no ser juzgados, a no condenar, para no ser condenados. Y nos recuerda que con la vara que midamos, seremos medidos. Por lo tanto, si tú eres de lo que perdonas, pero no olvidas. Perdonas, pero no vuelves a tratar a la persona igual. Perdonas, pero no vuelves a confiar. Recuerda, que Dios te va a perdonar de la misma manera en que tú perdones. Por eso te recomiendo que perdones los 20 pesos que te debe tu enemigo, para que Dios te perdone los 200 millones de pesos que tú le debes. Te vuelvo a insistir, si no perdonas por conversión, por lo menos perdona por conveniencia. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos y sentimientos negativos que nos causaron dolor o enojo. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? Aliviana tu carga y estarás más libre para moverte. Haz una lista de las personas a quienes tienes que perdonar, y en nombre de Cristo Jesús, perdónalas y si no puedes, pídele a Jesús, que Él venga a tu corazón a perdonar a esas personas por ti. Ahora haz una lista de las personas a las que tienes que pedirles perdón, y empieza en el nombre de Jesús, a pedirles perdón. Y entonces, solo entonces, sabrás lo que es tener paz, y ser libre para poder empezar a amar, y habrás dado el paso fundamental para transformarte de hombre terrenal en hombre celestial. Un alma generosa es un alma que da sin medida, un alma que no calcula su entrega, sino que se dona hasta donde le alcanzan sus fuerzas. Que Jesús y María Santísima, nos enseñen a todos a perdonar como ellos nos perdonan. Oremos por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, para que Dios sane sus corazones. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, especialmente por Ojo de Agua, María Reina, Divina Providencia, Varas Dulces, Juan Pablo II, para que Dios en su gran amor y misericordia, derrame su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos a todos los que vamos a participar de gracia, amor y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por el esposo de Mary Chuy, por el esposo de Luz Ruelas, por Isabel, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga.
Carmen Medina.